Bienvenidos a esta serie tutorial sobre Stencil. Esta es una plataforma que tiene todas las herramientas necesarias para crear juegos en 2D, tipo Flash. Con Stencil no es necesario saber de programación, ya que incluye muchos comportamientos preconstruidos para los personajes y escenarios de tu juego. Sin embargo, para quienes tienen conocimientos en programación, será mucho más sencillo obtener los resultados exactos que buscan. Como puedes ver, con Stencil se pueden crear diferentes tipos de juegos, con variados niveles de complejidad. Lo que puedas lograr dependerá de tu imaginación y dedicación. Para comenzar, vamos a familiarizarnos con la interfase de Stencil. Al iniciar encontrarás a la izquierda un panel de selección listado con diferentes categorías, como los juegos o proyectos que tienes y los recursos con los que cuentas. A la derecha verás el espacio de trabajo en donde se muestran los elementos que están dentro de estas categorías. En el panel de bienvenida, encontrarás acceso a material descargable para Stencil, como personajes, sonidos y fondos entre otros. Este material se descarga directamente al programa por medio del centro de recursos Stencil Forge, y quedará listo para usar en el proyecto en el que estés trabajando. Finalmente encontrarás accesos directos a material online sobre Stencil, como noticias, foros y redes sociales. Ahora, veamos cómo es la interfase de Stencil cuando estás trabajando en tu juego. Para abrir un proyecto de juego, selecciona Games en el panel de bienvenida y luego haz doble clic sobre el icono del proyecto deseado. Ahora en el panel de la izquierda, verás todos los tipos de recursos que tiene un juego, y en el espacio de trabajo verás los recursos específicos que tiene el juego, del tipo que tengas seleccionado en el panel. Comencemos por ver los actores. Los actores son los elementos que interactúan dentro del juego, como el jugador mismo o los enemigos. Para editar un actor dale doble clic. Stencil tiene una interfase muy sencilla de utilizar que trabaja por medio de pestañas. Cuando abres un elemento, se abre una pestaña para ver y editar ese elemento, y toda la información de la interfaz cambia de acuerdo a ello. En la barra de título del elemento, verás una barra de botones de selección, con ellos podrás navegar a través de las diferentes características editables del mismo. Como la apariencia, los comportamientos, los eventos, las propiedades de colisión, las físicas y las propiedades generales del elemento, en este caso el actor. Seleccionemos la pestaña de comportamientos, Behaviors, de nuestro actor y veamos un poco más a fondo. Los comportamientos son un conjunto de acciones que son asignadas a los elementos que integran el juego, como por ejemplo la propiedad de saltar para el jugador. Stencil trae muchos preconstruidos para facilitar las cosas, pero se pueden personalizar, o incluso modificar mediante el editor interactivo de código. Otro tipo de recursos usados en los juegos son los fondos, que sirven para dar contexto al escenario, y los textos, que nos servirán para mostrar toda la información escrita al usuario. Stencil tiene una categoría para administrar cada uno de estos recursos. Lo veremos ampliado en un futuro tutorial. Ahora hablemos de las escenas. En Stencil son el equivalente a los niveles de tu juego, son el espacio en donde se mueven los elementos dentro de un nivel, y para desarrollarlas el programa cuenta con un editor gráfico interactivo. A la izquierda verás la barra de herramientas del editor, puedes usar el puntero para mover tus actores en el espacio, o el lápiz para agregar más actores o elementos, entre otras cosas. A la derecha encontrarás unos paneles para seleccionar los diferentes recursos que puedes agregar a la escena, como los actores, o los módulos que componen el escenario. Al igual que con los actores, encontrarás una barra de botones de selección en la parte superior, para navegar las diferentes características o propiedades editables de una escena. Otro elemento importante en un videojuego es el sonido. Stencil cuenta con una categoría donde podrás importar y administrar recursos de este tipo, tales como la música de fondo o los efectos de audio. Finalmente hablemos de los módulos o tiles. Se trata de un conjunto de elementos gráficos que te permitirán construir los niveles y entornos de una manera mucho más sencilla. Estos módulos te servirán para crear elementos como paredes, terrenos, pisos, etc. En la sección de lógica verás los recursos del proyecto correspondientes a la parte de programación, como los comportamientos de los actores o las escenas, así como una sección para recursos de código libre, para los usuarios que sean avanzados. Para probar tu juego en cualquier momento, haz clic sobre el botón Test Game de la barra superior.
Stencil te permite correr una prueba de tu juego completo, o de escenas específicas para que puedas verificar que funcione como deseas, o encontrar errores ya sean gráficos o bugs de programación. Cuando tengas tu juego listo puedes darle al botón publicar, seleccionas una de las plataformas, puede ser Flash que es gratis, un standalone para lo que tendrías que comprar licencia, un archivo para subir tu juego a la página de Stencil, o uno para subirlo al Chrome Web Store. Dale un nombre, una ubicación y listo. Bueno amigos, esto es todo por ahora. Recuerden que este no es un tutorial, sino un video de introducción al programa. Si les gustó, y desean que publique una serie de tutoriales, comenzando por unos muy sencillos, no olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal. Hasta pronto.